2 semanas habían pasado desde aquel momento en el parque, un tiempo que parecía deslizarse entre los dedos como las hojas otoñales que caían fuera de las ventanas del hospital. La habitación, antes un espacio opresivo lleno de sombras y dolor, ahora se sentía un poco más acogedora, con la luz del atardecer filtrándose a través de las cortinas blancas y tiñendo las paredes de un suave tono dorado. Estaba de pie, apoyada ligeramente contra la barra de apoyo que Yuki había colocado junto a mi cama, mis piernas temblando bajo el peso de mi cuerpo, pero moviéndose con una facilidad que hacía 2 semanas habría considerado imposible. Cada paso era un esfuerzo, mis músculos aún rígidos y marcados por cicatrices que serpenteaban bajo la piel, pero la rigidez había cedido lo suficiente como para que pudiera caminar unos metros sin colapsar por completo. Mi respiración era más estable, aunque todavía jadeaba ligeramente con cada movimiento, y un calor reconfortante se extendía por mi pecho mientras pensaba en lo lejos que había llegado. En mi mente, una calma inesperada comenzaba a asentarse, como un lago tranquilo tras una tormenta. Las voces que una vez resonaban en mi cabeza, las acusaciones de Aki, los gritos de Power, se habían desvanecido poco a poco, reduciéndose a un susurro lejano que apenas perturbaba mis días. Sin embargo, las pesadillas persistían, visitándome en las noches con imágenes borrosas de sangre y rostros pálidos, y aunque despertaba con el corazón acelerado, el terror ya no me consumía como antes. No negaba que los extrañaba, un dolor sordo que se alojaba en lo más profundo de mi alma y que sabía que nunca desaparecería por completo. Aki, con su mirada seria pero amable, y Power, con su energía caótica y su risa estridente, seguían vivos en mi memoria, y cada recuerdo era a la vez un tormento y un tesoro que guardaba con cuidado. Deji, mi ancla en medio de esa tormenta interna, solo podía visitarme tarde o muy de noche, las exigencias de Makima lo mantenían atrapado en misiones que lo dejaban exhausto y cubierto de heridas. Pero sus visitas, aunque breves, eran un bálsamo para mi espíritu. Llegaba con su chaqueta chamuscada colgando de los hombros, su cabello desordenado y una sonrisa cansada pero genuina, trayendo consigo un aire de normalidad que hacía que las paredes del hospital parecieran menos frías. Nos sentábamos juntos, charlando sobre cosas triviales, el clima, los sonidos del parque, sus intentos fallidos de cocinar algo decente, y esos momentos se habían convertido en lo que más esperaba cada día. Su risa, aunque a veces forzada por el agotamiento, llenaba la habitación con una luz que hacía que las pesadillas parecieran más lejanas. Hoy, Yuki estaba a mi lado, su presencia firme pero amable mientras me guiaba en los últimos pasos de mi rehabilitación. Su uniforme blanco estaba ligeramente arrugado, prueba de un día largo, y su cabello castaño, recogido en una coleta desordenada, se movía con cada gesto de su cabeza. Sus manos, cálidas y seguras, se posaron en mis brazos, ayudándome a mantener el equilibrio mientras daba un paso tembloroso hacia adelante. El suelo frío del hospital contrastaba con el calor de su toque, y el sonido de mis pies descalzos contra las baldosas resonaba en la habitación, un eco que marcaba mi progreso. «Vamos, Kobeni, un paso más», dijo, su voz tranquila pero firme, animándome mientras ajustaba su agarre. «Estás haciendo un gran trabajo. Solo un poco más y podrás sentarte en la silla». Asentí, concentrándome en el movimiento de mis piernas, sintiendo cómo los músculos se tensaban y se relajaban con cada esfuerzo. Mi respiración se volvió más pesada, pero logré dar otro paso, luego otro, hasta que la silla de ruedas apareció en mi visión periférica, un objetivo tangible al que acercarme. El sudor perlaba mi frente, y un leve dolor pulsaba en mis pantorrillas, pero la satisfacción de moverme por mi cuenta superaba cualquier molestia. Yuki me guió con paciencia, sus ojos atentos a cada titubeo, y cuando finalmente llegué a la silla, dejé escapar un suspiro de alivio, mis manos temblorosas apoyándose en los reposabrazos mientras me dejaba caer con cuidado. «Lo hice», susurré, mi voz cargada de asombro mientras miraba mis pies, aún temblorosos pero fuertes por primera vez en semanas. «No pensé que sería capaz». «Claro que lo hiciste», respondió, sonriendo con orgullo mientras ajustaba la manta sobre mis piernas. «Has trabajado duro, Kobeni. Pero no te confíes, aún necesitas descansar y seguir con los ejercicios. Pronto estarás caminando sin ayuda, ya lo verás». Me recosté contra el respaldo de la silla, sintiendo cómo el agotamiento se apoderaba de mi cuerpo, pero también una paz que no había sentido en mucho tiempo. Las voces de Aki y Power, aunque silenciadas durante el día, regresaban en sueños, sus rostros difuminados pero llenos de vida en mi memoria.
Extrañarlos era un peso constante, un eco que resonaba en cada rincón de mi mente, pero ahora podía mirar hacia adelante, hacia un futuro donde tal vez podría honrarlos con una vida que valiera la pena vivir. La puerta de la habitación se abrió suavemente, y el sonido de botas desgastadas anunció la llegada de Denji, su figura recortada contra la luz del pasillo mientras entraba con una sonrisa cansada. «Hey, Kobeni», dijo, acercándose con pasos lentos, su chaqueta colgando de un hombro. «Vi que estabas practicando. Te ves más fuerte cada día». Sonreí, sintiendo un calor en mi pecho mientras lo veía acercarse. «Gracias, Denji», respondí, mi voz suave pero llena de gratitud. «Es gracias a Yuki. Y a ti, por venir a verme». Yuki levantó una ceja, cruzando los brazos mientras miraba a Denji. «Llegas tarde otra vez», dijo con un tono burlón pero cariñoso. «Makima te tiene trabajando como esclavo, ¿verdad? Bueno, al menos llegaste antes de que se durmiera. Ayúdala a relajarse un poco, pero no la canses». Denji rió, rascándose la nuca con una mano mientras se sentaba en una silla junto a mí. «Lo intentaré», Yuki respondió, guiñándome un ojo. «Solo vine a traer un poco de mi encanto para que se recupere más rápido». Yuki puso los ojos en blanco, pero una sonrisa se dibujó en su rostro mientras salía de la habitación, dejándonos solos. El sonido de la puerta al cerrarse fue un susurro en el aire, y por un momento, solo existíamos Denji y yo, envueltos en la quietud de la noche que comenzaba a caer fuera de las ventanas. El silencio entre nosotros era cómodo, pero había un peso invisible, una pregunta que ninguno se atrevía a formular. Finalmente, dejé escapar un suspiro largo, rindiéndome al torbellino de pensamientos que había estado reprimiendo. Mis manos temblaron ligeramente sobre la manta que cubría mis piernas, y levanté la mirada hacia él, mis ojos buscando los suyos con una mezcla de esperanza y temor. «Denji», comencé, mi voz baja pero decidida, mientras jugueteaba con el borde de la manta. «Sobre ese beso en el parque. Han pasado 2 semanas, y no hemos hablado de eso. Supongo que ninguno de los dos quería sacarlo a relucir, ¿verdad? Pero no puedo seguir evitándolo. Dime, ¿crees que podríamos ser algo? No sé cómo decirlo. Una pareja, tal vez». Denji se quedó inmóvil por un momento, sus ojos abriéndose ligeramente como si la pregunta lo hubiera tomado desprevenido. Se rascó la nuca con una mano, un gesto nervioso que ya me era familiar, y su mirada se desvió hacia el suelo, como si buscara las palabras correctas en las baldosas frías. Finalmente, levantó la vista, y su expresión era una mezcla de honestidad cruda y confusión, sus labios curvándose en una sonrisa torpe. No lo sé, Kobeni», dijo, su voz vacilante pero sincera. «Realmente no lo sé. Todo esto es nuevo para mí, ¿sabes? Nunca he estado en algo así, bueno, ninguno de los dos está bien mentalmente ahora mismo. Entre las misiones de Makima, las pesadillas, y todo lo que hemos pasado. No sé si estoy listo para decir que quiero todo esto de golpe. Pero...». Hizo una pausa, respirando hondo mientras me miraba directamente. «Lo único que sé es que realmente quiero estar contigo. Te amo, eso lo tengo claro, y cada vez que estoy aquí, siento que es donde debo estar. Pero si te sientes más cómoda con que seamos solo amigos, no tengo problema. Lo único que importa es que pueda verte todos los días, estar a tu lado. Eso me basta». Sus palabras me golpearon con una mezcla de alivio y emoción, y sentí un nudo en la garganta mientras procesaba lo que acababa de decir. Extendió una mano hacia mí, sus dedos rozando los míos con una suavidad que contrastaba con la rudeza de sus manos llenas de cicatrices. Comenzó a acariciar mi mano lentamente, sus pulgares trazando círculos suaves sobre mi piel, y el calor de su toque envió una corriente cálida a través de mi cuerpo. Negué con la cabeza lentamente, una sonrisa débil pero sincera curvando mis labios mientras mis ojos se humedecían ligeramente. «No, Denji», dije, mi voz temblorosa pero firme. «Eres lo único que me queda, y sería estúpido de mi parte seguir tratándote solo como un amigo, sabiendo que mi cerebro y mi corazón piden cada momento estar contigo. Puede ser dependencia, o tal vez que, al ser lo único que me queda, no pienso con claridad. Pero honestamente, no me importa. No me importa si es por eso o por cualquier otra razón. Solo sé que te necesito, que quiero esto contigo». Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran en el aire, y luego incliné mi cuerpo hacia él, apoyando mi cabeza en su hombro con un suspiro tembloroso.
El calor de su chaqueta contra mi mejilla me envolvió, y sentí su brazo rodearme con cuidado, respetando la fragilidad de mis heridas aún frescas. Mi cabello rozó su cuello, y el olor a tierra y humo que siempre llevaba consigo me trajo un consuelo familiar. Solo quiero estar contigo también, Deji. Continué, mi voz más suave ahora, casi un susurro. Esas etiquetas de novio o novia, realmente no me importan. No necesito un título para saber lo que siento. Solo quiero pasar tiempo contigo, verte llegar todas las noches con esa sonrisa cansada, escucharte hablar de tus días locos. Eso es suficiente para mí. Deji se quedó en silencio por un momento, su respiración cálida contra mi cabello mientras procesaba mis palabras. Sentí como su mano se apretaba ligeramente alrededor de la mía, un gesto que me dio seguridad, y luego escuché un suspiro bajo escapar de sus labios. Kobeni. Dijo, su voz ronca pero llena de afecto. Nunca pensé que alguien me diría algo así. Después de todo el desastre que es mi vida, que tú quieras estar conmigo. Significa todo. No sé si somos una pareja o qué, pero si estás bien con esto, con solo estar juntos, entonces estoy más que feliz. Solo. No te rindas, ¿vale? Vamos a salir de esto poco a poco. Asentí contra su hombro, sintiendo cómo las lágrimas que había contenido comenzaban a deslizarse por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y esperanza. No me rendiré, susurré, mi voz apenas audible mientras apretaba su mano con la poca fuerza que tenía. Mientras estés aquí, puedo seguir adelante. Él rió suavemente, un sonido bajo que vibró en su pecho y me llegó al corazón. Entonces prepárate, porque no voy a ir a ningún lado, dijo, su tono ligero pero cargado de promesas. Voy a seguir viniendo, incluso si Makima me manda al fin del mundo. Tú y yo, paso a paso. Me quedé allí, con mi cabeza en su hombro, sintiendo el latido de su corazón contra mi sien y el roce de sus dedos en mi mano. La habitación parecía desvanecerse a nuestro alrededor, dejando solo el calor de nuestra conexión. El sol se hundía lentamente en el horizonte, su luz dorada desvaneciéndose poco a poco tras las siluetas de los edificios que se alzaban en la distancia, tiñendo el cielo de un degradado de naranja, rosa y púrpura que se reflejaba en las ventanas de mi oficina. Estaba de pie junto al amplio ventanal, mis ojos fijos en el crepúsculo que se desplegaba ante mí, un espectáculo silencioso que contrastaba con la tormenta de pensamientos que giraba en mi mente. La brisa ocasional hacía temblar las cortinas ligeras que enmarcaban la ventana, y el aire fresco que se colaba llevaba consigo un leve aroma a tierra húmeda y humo lejano, un recordatorio del caos que aún dominaba el mundo fuera de estas paredes. Mi mano derecha descansaba contra el vidrio frío, los dedos extendidos como si pudiera atrapar los últimos rayos del día, y mis ojos se desviaron hacia ella, observando las líneas delicadas de mi piel, las uñas perfectamente cuidadas, y el leve brillo de la luz que se reflejaba en ellas. Estaba pensativa, mi mente trabajando en un engranaje invisible mientras consideraba mis próximos movimientos. Giré la cabeza por un instante, mis ojos cayendo sobre la pila de documentos que descansaba desordenada sobre mi escritorio de madera oscura. Papeles con informes de misiones, registros de demonios eliminados, y notas garabateadas a mano sobre las actividades de Deji y sus compañeros ocupaban el espacio, un caos organizado que reflejaba el control que ejercía sobre todo. Los miré apenas un segundo antes de volver mi atención a la ventana, un suspiro escapando de mis labios mientras mi mente se detenía en un nombre: Pochita. El corazón de Deji, la clave de todo mi plan, latía en algún lugar dentro de él, y cada día que pasaba era un paso más cerca de reclamarlo. ¿Cuánto tiempo más debía esperar? La pregunta resonaba en mi cabeza como un eco persistente, y mis dedos se curvaron ligeramente contra el vidrio, dejando una huella tenue que pronto se desvanecería. Volví a mirar por la ventana, dejando que mis ojos se perdieran en la ciudad que se oscurecía lentamente. Los edificios se convertían en siluetas negras contra el cielo, y las luces artificiales comenzaban a encenderse como estrellas terrenales. No faltaban mucho, me dije a mí misma, mi mente calculando con precisión los meses que quedaban. Mis dedos abandonaron el vidrio y se deslizaron hacia la mesa, donde comenzaron a golpear la superficie con un ritmo constante, un tamborileo suave pero deliberado que acompañaba el flujo de mis pensamientos. El sonido llenaba el silencio de la habitación, un contrapunto al latido lejano de mi propio corazón, que parecía sincronizarse con cada golpe. Solo faltaban 3 meses. La idea se asentó en mi mente como una certeza fría y calculada.
3 meses para que todo estuviera listo, para que los engranajes de mi plan encajaran perfectamente. Mis ojos se entrecerraron mientras visualizaba el siguiente paso: matar a Kobeni. La imagen de su figura frágil, con esas piernas temblorosas y esa mirada cargada de dolor, pasó por mi mente como un destello. Su muerte sería el golpe definitivo, el catalizador que derrumbaría a Denji por completo. Sabía que él la veía como un ancla, una luz en la oscuridad que yo había creado a su alrededor. Sin ella, su espíritu se quebraría, y en ese momento de debilidad absoluta, estaría totalmente a mi merced. Podría reclamar su corazón, arrancar a Pochita de su interior y tenerlo para mí sola, un trofeo que coronaría años de manipulación y paciencia. Cerré los ojos por un instante, dejando que la oscuridad tras mis párpados me envolviera, y un leve suspiro escapó de mi pecho, apenas audible pero cargado de una satisfacción contenida. Mis dedos seguían tamborileando contra la mesa, el ritmo ahora más lento, como si marcara el conteo regresivo que había comenzado en mi mente. 3 meses, repetí para mí misma, la frase resonando como un mantra silencioso. Era un plazo corto en la escala de mis planes, pero cada día que pasaba acercaba el momento en que todo convergería. Imaginé a Denji cayendo de rodillas, su rostro desencajado por el dolor, sus manos temblando mientras intentaba aferrarse a algo que ya no estaría allí. La idea me arrancó una sonrisa sutil, un gesto que apenas curvó mis labios pero que reflejaba la certeza de mi victoria. Sin embargo, mi mente derivó hacia un recuerdo vago pero vívido: aquel instante en que vi a Pochita tomar el control del cuerpo de Denji, sus ojos brillando con una ferocidad inhumana mientras despedazaba al demonio pistola con una precisión devastadora. Fue entonces, en ese momento fugaz, cuando supe que debía tenerlo. El poder que emanaba de él, crudo y descontrolado, era una tentación irresistible, un arma que podía moldear a mi voluntad. Pero no tenía las herramientas necesarias en ese entonces, las cadenas adecuadas para someterlo, las palabras precisas para doblegar su espíritu. Intentar atraparlo en ese momento habría sido un error, un movimiento abrupto que podría haberlo perdido para siempre. Abrí los ojos de nuevo, mi mirada regresando a la ventana donde el sol ya había desaparecido por completo, dejando solo un resplandor tenue en el horizonte. La ciudad estaba sumida en la penumbra, las luces artificiales dominando ahora el paisaje, y sentí una oleada de control absoluto recorrer mi cuerpo. Kobeni era una pieza prescindible, un medio para un fin, y su sacrificio aseguraría que Pochita fuera mío. Mis dedos se detuvieron por fin, descansando inmóviles sobre la mesa, pero mi mente seguía girando, atrapada en los eventos pasados y las complicaciones presentes. Hacerlo ahora mismo sería demasiado arriesgado, un movimiento precipitado que no podía permitirme. El gobierno me tenía bajo vigilancia, sus ojos invisibles siguiendo cada paso que daba, cada decisión que tomaba. Suspiré de nuevo, un sonido leve pero cargado de frustración, mientras recordaba las reuniones tensas con los oficiales, sus rostros severos exigiendo explicaciones sobre la muerte del demonio pistola. Tuve que convencerlos, tejer una red de palabras cuidadosamente elegidas, asegurándoles que el incidente estaba fuera de mis manos, que no pude manejar la situación a pesar de mi control habitual. Fue un juego complejo, un equilibrio delicado entre mantener mi autoridad y ceder lo suficiente para apaciguarlos. Dejé que mis dedos tamborilearan de nuevo contra la mesa, un ritmo irregular que reflejaba la inquietud en mi interior. El gobierno quería un arma a su disposición, un recurso para desplegar si uno de los países cercanos decidía romper la paz momentánea que mantenía el acuerdo entre naciones. Por ahora, el mundo estaba en una tregua frágil, un interludio de calma sostenido por tratados y promesas vacías, pero sabía que esa paz podía desmoronarse en cualquier momento. Si lograba distraerlos, si podía desviar su atención en el día preciso, tendría el tiempo suficiente para ejecutar mi plan. 3 meses, pensé, mi mente trazando los detalles con una precisión quirúrgica. Sería un día cuidadosamente orquestado, un caos controlado que me permitiría aislar a Denji, quebrarlo con la muerte de Kobeni, y reclamar a Pochita antes de que alguien pudiera intervenir. Imaginé el momento, el grito de Denji resonando en el aire, sus manos aferrándose al suelo mientras su voluntad se desintegraba, y yo, de pie frente a él, extendiendo mi mano para tomar lo que me pertenecía. Otro suspiro escapó de mis labios, esta vez más profundo, mientras mis ojos se perdían en las luces parpadeantes de la ciudad. Convencer al gobierno había sido un desafío, una danza de mentiras y medias verdades que me había obligado a mostrar una vulnerabilidad calculada. Les dije que el poder de Denji, con Pochita en su interior, era impredecible, que mi intento de controlarlo había fallado debido a circunstancias imprevistas.
Les aseguré que estaba trabajando en una solución, que pronto tendría todo bajo control, pero en mi interior sabía que mi objetivo era muy diferente. No era Suar, era mía. Y para asegurarme de que así fuera, debía esperar, planear, y mover las piezas con precisión. Mis dedos se detuvieron de nuevo, y dejé que el silencio llenara la habitación, un silencio que era tan parte de mí como mi propia respiración. 3 meses, repetí en mi mente, dejando que la idea se asentara como una promesa oscura. Era solo cuestión de tiempo, y el reloj ya había comenzado a contar, tic-tac, hacia el día en que el mundo estaría a mis pies. El sonido suave de una voz familiar me sacó del sueño, un murmullo cálido que se filtró a través de la bruma de mis sueños fragmentados. Abrí los ojos lentamente, parpadeando contra la luz tenue que se colaba por las cortinas de mi habitación en el hospital. Mi cuerpo se sentía pesado, aún atrapado en la rigidez de la noche, pero la familiaridad de esa voz me trajo una sensación de calma inmediata. Era Yuki, su figura recortada contra la luz de la mañana mientras se inclinaba sobre mí con una bandeja en las manos. El aroma del desayuno, una mezcla de pan recién tostado, avena tibia y un toque de mermelada llenó el aire, despertando mis sentidos poco a poco. Buenos días, Coveney, dijo con voz tranquila, colocando la bandeja con cuidado sobre la mesa plegable que ajustó a mi lado. Te traje el desayuno. No es la gran cosa, solo algo para empezar el día. Después de que comas, pensé que podríamos dar un paseo ligero por el hospital, tomar un poco de aire fresco. ¿Qué te parece? Me incorporé con esfuerzo, apoyándome en los codos mientras una sonrisa se dibujaba en mi rostro sin que pudiera evitarlo. El pensamiento de salir de esta habitación, aunque fuera por un rato, me llenó de una alegría sencilla pero genuina. Asentí felizmente, mis manos temblando ligeramente mientras tomaba la cuchara y comenzaba a comer la avena con movimientos lentos. El calor del tazón se filtraba a través de mis dedos, y cada cucharada era un pequeño ritual, un momento para saborear la dulzura de la mermelada y la textura suave que se deslizaba por mi garganta. El pan tostado crujía ligeramente cuando le di un mordisco, y el sabor mantecoso se mezcló con la mermelada, trayendo un eco de algo normal, algo que había olvidado en medio de todo el caos. Mientras comía, podía sentir los ojos de Yuki sobre mí, su presencia reconfortante pero también atenta, como siempre. Después de un rato, mientras terminaba la avena y dejaba la cuchara a un lado, Yuki se acercó un poco más, su expresión suavizándose mientras se sentaba en el borde de la cama. Oye, Coveney, dijo con cuidado, su tono gentil pero curioso. Últimamente te veo mejorando mucho. Cada día hay un poco más de fuerza en tus pasos, un poco más de luz en tus ojos. Solo quiero asegurarme. ¿Estás bien? Realmente me preocupo por ti, y quiero saber cómo te sientes. Me detuve por un momento, la cuchara suspendida en el aire, y bajé la mirada hacia el plato casi vacío. Sus palabras me tocaron más de lo que esperaba, y sentí un nudo en la garganta mientras procesaba la pregunta. Dejé la cuchara con cuidado y levanté los ojos hacia ella, una sonrisa pequeña pero sincera curvando mis labios. Estoy bien, Yuki, dije calmadamente, mi voz baja pero firme. Realmente lo estoy. Hay días en que las pesadillas todavía me despiertan, y extraño a Aki y Power más de lo que puedo explicar, pero me siento más en paz ahora. Solo espero poder recuperarme por completo y salir de aquí cuanto antes. Quiero dejar atrás estas paredes, empezar de nuevo. Yuki me miró por un momento, sus ojos buscando los míos como si quisiera asegurarse de que no estaba ocultando nada. Luego, una sonrisa cálida se dibujó en su rostro, y se inclinó un poco hacia adelante, apoyando una mano suavemente sobre la mía. Me alegra escuchar eso, Coveney, respondió tranquilamente, su voz como un susurro reconfortante. Y si sigues con este ritmo, no hay razón para que no puedas irte en 2 meses. Estás progresando más rápido de lo que esperaba, y con un poco más de esfuerzo, estarás fuera de aquí antes de que te des cuenta. Me quedé en silencio por un instante, procesando sus palabras. 2 meses. La idea me golpeó como una sorpresa agradable, y mis ojos se abrieron un poco mientras una mezcla de incredulidad y esperanza se apoderaba de mí. 2 meses. Repetí, mi voz saliendo más aguda de lo que pretendía mientras una risa nerviosa escapaba de mis labios. Eso es tan poco tiempo. No pensé que estaría tan cerca. ¿De verdad crees que puedo hacerlo? Yuki rió suavemente, apretando mi mano con un gesto afectuoso antes de soltarla.
Claro que sí, dijo, su tono lleno de confianza. Mírate, ya estás caminando por tu cuenta durante unos pasos. Con las sesiones de rehabilitación y un poco de paciencia, estarás lista. Solo sigue comiendo bien, descansando, y dejando que te ayude cuando lo necesites. 2 meses pueden pasar volando si te lo propones. Sonreí más ampliamente, sintiendo cómo el calor subía a mis mejillas mientras miraba la bandeja vacía frente a mí. La idea de estar fuera en tan poco tiempo, de dejar atrás el olor a desinfectante y las paredes blancas, me llenó de una emoción que apenas podía contener. Tomé un sorbo de agua del vaso que Yuki había dejado a mi lado, sintiendo cómo el líquido fresco aliviaba mi garganta seca. 2 meses. Repetí en voz baja, casi como si lo estuviera probando. Nunca pensé que diría esto, pero creo que por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creo. Gracias, Yuki. No sé qué haría sin ti. Yuki inclinó la cabeza ligeramente, su sonrisa ampliándose mientras se ponía de pie y comenzaba a recoger la bandeja. No tienes que agradecerme, Kobeni. Solo sigue adelante, ¿de acuerdo? Ahora, termina de prepararte, que ese paseo nos espera. Un poco de aire te hará bien. El sabor del pan tostado y la avena con mermelada aún persistiendo en mi boca mientras terminaba de comer, el plato vacío frente a mí como un pequeño triunfo matutino. El calor del desayuno se asentaba en mi estómago, y la habitación del hospital se sentía un poco menos fría gracias a la luz suave que se filtraba por las cortinas. Mis manos, aunque aún temblorosas, descansaban sobre la manta que cubría mis piernas, y una sensación de ligereza comenzaba a crecer en mi pecho. Me ajusté un poco en la cama, preparándome mentalmente para lo que vendría, cuando Yuki se acercó con una sonrisa amable, tomando la bandeja vacía y colocándola a un lado antes de girar la silla de ruedas hacia mí. Muy bien, Kobeni, dijo con voz tranquila mientras me ayudaba a deslizarme con cuidado hacia la silla. Terminaste el desayuno como campeona. Ahora, vamos a darte un paseo ligero por el hospital. Un poco de aire fresco te vendrá bien después de comer. Asentí con entusiasmo, sintiendo una chispa de alegría al pensar en salir de la habitación, aunque fuera por un rato. Yuki me levantó con suavidad, sus manos firmes pero gentiles mientras me guiaba hacia la silla, y pronto estuve acomodada, la manta ajustada sobre mis rodillas con un movimiento preciso. Ella tomó las asas y comenzó a empujarme lentamente, guiándome por los pasillos blancos del hospital con un ritmo pausado que me permitió absorber los detalles a mi alrededor. Las paredes estaban decoradas con carteles informativos y macetas con plantas que intentaban dar un toque de vida, y el zumbido lejano de las máquinas médicas se mezclaba con el eco de pasos lejanos. La puerta automática se abrió con un zumbido, y el aire fresco de la mañana me recibió, cargado con el aroma de césped recién cortado y un leve toque de flores silvestres que crecían cerca de la entrada. El sol brillaba tímidamente, filtrándose a través de nubes dispersas, y di un suspiro profundo, dejando que la brisa acariciara mi rostro. Yuki me llevó con cuidado, dando vueltas lentas alrededor del edificio mientras el sonido de las ruedas de la silla crujía suavemente contra el pavimento exterior. Los árboles cercanos susurraban con el viento, y pude ver a algunas personas paseando o sentadas en bancos, sus figuras difuminadas por la distancia. Fue entonces cuando Yuki rompió el silencio, su voz baja pero curiosa mientras ajustaba su agarre en las asas. Oye, Kobeni, dijo con cuidado, he notado que hablas mucho con Denji sobre alguien llamado Power Oaki. Siempre los mencionas, pero nunca quise entrometerme en tu espacio personal, así que jamás escuché realmente con claridad todo para darte privacidad. ¿Quiénes eran ellos para ti? Me quedé en silencio por un momento, mis manos apretando ligeramente la manta mientras los recuerdos comenzaban a fluir como un río tranquilo pero profundo. El nombre de Aki Power traía consigo una mezcla de calidez y un dolor sordo que nunca parecía desaparecer del todo. Giré ligeramente la cabeza para mirar a Yuki, mis ojos nublados por una emoción contenida, y hablé con voz tranquila, dejando que las palabras salieran naturales. Eran como mis hermanos, Yuki, dije, mi voz temblando apenas. Power era increíblemente energética, siempre llena de bromas y travesuras. Me robaba comida todo el tiempo, especialmente si veía que tenía algo dulce, y se reía como si fuera lo más divertido del mundo. Una vez me quitó un pedazo de pastel que había guardado, y aún puedo escuchar su risa resonando mientras corría por el pasillo. Aki, por otro lado, era muy serio, siempre con esa expresión dura, pero era protector con todos nosotros.
Me enseñó bastantes cosas de cocina, con esa paciencia suya que contrastaba con su mirada severa, y siempre estaba ahí para sacarme de problemas. Yuki inclinó la cabeza ligeramente, su expresión mostrando interés mientras seguía empujando la silla con un ritmo pausado. Vaya, Power suena como una verdadera fuerza de la naturaleza, dijo con una leve risa, me imagino que debía ser imposible aburrirse con ella alrededor. Esa historia del pastel me hace sonreír, aunque seguro te frustraba un poco, ¿no? Siempre robando comida. ¿Tenía algún truco especial para escabullirse o simplemente era descarada al respecto? Sonreí débilmente, recordando aquellos momentos con una mezcla de nostalgia y diversión. Era totalmente descarada, respondí, mi voz suavizándose. No tenía ningún truco, solo corría y se reía como si supiera que no iba a alcanzarla. Una vez intentó culparme a mí cuando la atraparon, diciendo que yo le había dado el pastel. Su cara de inocente era tan mala que hasta Aki se rió, cosa rara en él. Yuki rió suavemente, el sonido mezclándose con el murmullo del viento entre los árboles. Eso es inestimable, dijo, ajustando la manta sobre mis piernas con un gesto cuidadoso. Parece que tenía un talento natural para meterse en líos y salir de ellos. ¿Hacía eso seguido? Robar comida, quiero decir. Debe haber sido un caos tenerla cerca todo el tiempo. Asentí lentamente, dejando que los recuerdos fluyeran mientras el aire fresco seguía acariciándome el rostro. Sí, era un caos constante, dije, una leve sonrisa curvando mis labios. Siempre encontraba la manera de quitarme algo, ya fuera una galleta o un pedazo de chocolate que guardaba para después. Una vez se comió la mitad de mi almuerzo mientras yo estaba distraída, y cuando le dije algo, solo me guiñó un ojo y dijo que era un impuesto a su reina. Era exasperante, pero también hacía que todo fuera más ligero. Yuki asintió, su expresión mostrando una mezcla de admiración y curiosidad. Un impuesto a su reina, qué ingeniosa, dijo con un tono divertido, parece que sabía cómo sacarle provecho a todo. Debe haber sido alguien que llenaba los espacios con vida, ¿no? Me imagino que con alguien tan enérgico, los días nunca eran aburridos. Me quedé pensativa por un momento, dejando que la imagen de Power llenara mi mente. Exacto, respondí suavemente. Siempre había algo con ella, ya fuera una broma o una discusión tonta. Una vez intentó convencerme de que podíamos cazar demonios solos porque éramos un equipo imparable, y casi me arrastra afuera antes de que Aki nos detuviera. Era una locura, pero su energía era contagiosa. Yuki sonrió, su mano ajustando las asas de la silla mientras seguíamos avanzando. Eso suena como una aventura digna de contar, dijo, su voz cálida. Me alegra que tengas esos recuerdos, aunque seguro también traen su dosis de nostalgia. Aki era el que ponía orden en todo ese caos, ¿verdad? Con lo serio que dices que era, debió ser como el ancla del grupo. Asentí de nuevo, sintiendo cómo el dolor comenzaba a mezclarse con la calidez de los recuerdos, un torbellino de emociones que me envolvía mientras las imágenes de Aki flotaban en mi mente. Su figura alta y silenciosa, siempre con ese mechón de cabello cayendo sobre su frente, parecía materializarse frente a mí, y el peso de su ausencia se asentó un poco más en mi pecho. Bajé la mirada hacia mis manos, que descansaban sobre la manta, y dejé que las palabras salieran con suavidad. Sí, Yuki, dije, mi voz temblando ligeramente. Realmente me protegió de bastantes cosas. No solo de los demonios, sino también de mí misma de veces. Había momentos en que me sentía tan perdida, tan asustada, y él siempre estaba ahí, con esa calma suya que parecía impenetrable. Me apoyó bastante, especialmente cuando las cosas se ponían feas. Hubiera querido que ese mechero que me dio ese día todavía lo tuviera en mis manos, pero simplemente lo perdí para siempre. Ese mechero fue más que un objeto. Me enseñó tantas cosas. Pude cocinar mejor gracias a su ayuda, porque me enseñó a encender el fuego con paciencia, a no apresurarme, algo que nunca se me había dado bien. Me dio más confianza, aunque fuera a su manera severa y seria. Siempre estaba corrigiendo mi postura o diciéndome que no dejara que el miedo me dominara, pero detrás de esa fachada dura. Realmente era una gran persona. Recuerdo una vez que me defendió de un superior que me gritaba por un error, y lo hizo con tanta autoridad que hasta yo me sorprendí. Nunca lo admitió, pero sé que lo hizo por mí. Yuki escuchó en silencio, su expresión suavizándose mientras sus manos seguían guiando la silla con un ritmo constante.
El aire fresco seguía acariciándome el rostro, y el murmullo de las hojas en los árboles parecía acompañar mis palabras, como si la naturaleza misma quisiera honrar esos recuerdos. Eso suena como alguien muy especial, dijo con un tono reflexivo, alguien que no solo te protegía físicamente, sino que también te ayudaba a crecer. Ese mechero debió ser como un símbolo de su confianza en ti. Lástima que lo hayas perdido, pero parece que dejó una marca profunda en ti, ¿no? Asentí lentamente, dejando que una lágrima solitaria se deslizara por mi mejilla antes de secarla con el dorso de la mano. Sí, respondí en voz baja. Era como un pedazo de él que llevaba conmigo. Cada vez que lo usaba, sentía que me estaba dando permiso para seguir adelante, para no rendirme. Era severo, casi intimidante a veces, pero tenía un corazón enorme. Una vez me quedé despierta toda la noche preocupada por una misión, y él en su silencio en el balcón de cierta forma me calmó un poco, aunque sabía que sufría un poco porque perdió a una gran amiga, solo se quedó fumando en silencio. No dijo mucho, me dejó hablar. Esa noche supe que podía contar con él, y eso lo cambió todo para mí. Realmente era una gran persona, y perderlo sigue doliendo, pero esos momentos me mantienen viva. Yuki apretó ligeramente el hombro de la silla, como si quisiera transmitirme su apoyo a través de ese gesto. Parece que te dio mucho más de lo que las palabras pueden expresar, dijo con suavidad. Esa mezcla de severidad y cariño es algo que no se olvida fácilmente. Me impresiona cómo lograste sacar fuerza de alguien tan complejo. Pero los perdí para siempre. Y solo puedo recordarlos ahora. A veces tengo pesadillas, viendo sus cadáveres, sus rostros pálidos y sin vida, y eso me destroza por dentro. Yuki se detuvo por un instante, y sentí su mano posarse suavemente sobre mi hombro, un gesto cálido que me trajo de vuelta al presente. Su toque fue ligero pero firme, y cuando habló, su voz estaba llena de una empatía que me envolvió como una manta reconfortante. Kobeni, dijo tranquilamente, realmente es impresionante lo fuerte que eres. Soportar tanto dolor, perder a personas tan importantes, y aún así intentar recuperarte y seguir viviendo, estoy totalmente impresionada de ti. He visto a muchos pacientes rendirse ante menos, pero tú sigues adelante. Puedes recordarlos cada día, y está bien, pero jamás creas lo malo que hace tu cerebro para que te sientas culpable. Solo recuerda los bellos momentos, porque es lo único que queda con las personas que amas. Solo los momentos felices y tranquilos. Si solo tuviste momentos tristes con ellos, solo recordarás eso. Así que espero realmente que, aunque duela, avanzar es lo único que podemos hacer los seres humanos para seguir existiendo. Es duro, lo sé, pero es lo que nos mantiene vivos. Sus palabras resonaron en mi interior, y sentí como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero esta vez no eran de tristeza pura, sino de una mezcla de gratitud y una resolución renovada. Abrí un poco los ojos, sorprendida por la profundidad de su consejo, y di un simple suspiro, dejando que una sonrisa leve se dibujara en mis labios mientras procesaba lo que había dicho. Gracias, Yuki, dije en voz baja, realmente gracias. No sé cómo lo haces, pero siempre sabes qué decir. A veces siento que me ahogo en la culpa, pero tal vez tienes razón. Intentaré recordar las risas de Power y la protección de Aki en lugar de eso otro. Yuki sonrió suavemente, reanudando el paseo mientras sus manos guiaban la silla con un ritmo reconfortante. El aire fresco seguía acariciándome el rostro, y mientras avanzábamos, los recuerdos de Aki y Power se transformaron en mi mente, no como heridas abiertas, sino como tesoros que podía llevar conmigo. La idea de avanzar, de seguir existiendo a pesar del dolor, se asentó en mi corazón, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía hacerlo, paso a paso, con Yuki y Denji a mi lado. El sol seguía brillando tímidamente, y el murmullo de las hojas en los árboles se convirtió en una melodía que acompañaba mi nuevo propósito.